¿cómo están? Con el gusto de siempre de vernos, nuevo año, nueva perspectiva, ganas de hacer cosas diferentes, entrar a temas, estudiar cosas, propósitos que hay que cumplirnos, porque el máximo propósito en esta existencia es ser muy feliz. Y la felicidad la da la conciencia, la da la información precisa, y en este programa cada uno de ellos tiene a una personalidad en su ramo que nos invita a explorar el tema. Tú seguramente has oído hablar de la palabra PNL. Quizá todavía no sabes la herramienta maravillosa que es para vivir una vida plena. Cada sistema tiene una senda, una guía, un desempeño. Y aquí hoy yo quiero explorar qué es programación neurolingüística. Puede convertirse hoy en un faro que nos ilumine, un nuevo formato para comunicarnos, para fortalecer nuestras relaciones, para crecer. Hoy, ¿quién mejor que mi super amigo Adolfo Espinosa, hipnoterapeuta y entrenador internacional certificado en programas neurolingüísticos, con el respaldo de la Sociedad de PNL y la Federación Mexicana de Hipnosis para hacerlo? Y estoy emocionada porque ya habíamos hecho otro programa hace mucho y tuvo muchísimo éxito. Por eso le volví a pedir a Adolfo que nos acompañara en este día. Pero déjenme seguirles platicando quién es Adolfo. En su rol como director general en Conciencia en Desarrollo, ha dejado una huella significativa al proporcionar valiosas asesorías y cursos especializados en áreas fundamentales como relaciones humanas, comunicación, dinámica de grupos, liderazgo, así como procesos de integración, toma de decisiones y manejo de conflictos. Con una reciente dedicación a la investigación del comportamiento y desarrollo humano, Adolfo ha destacado por brindar recursos prácticos y eficaces para el crecimiento personal de aquellos que buscan su orientación. Su compromiso con el bienestar y la evolución de las personas lo consolida como un líder experto en su campo. Con una sólida trayectoria de 19 años como un consultor y psicoterapeuta, Adolfo ha demostrado su capacidad para abordar diferentes aspectos del desarrollo personal y profesional, consolidando su reputación como un profesional de confianza y altamente calificado en el ámbito de la psicoterapia y el crecimiento personal. Además de ser licenciado en Administración de empresas, Adolfo ha obtenido certificaciones internacionales por la International Sport Medicine Association. Actualmente ocupa el puesto de director general de Hypnotic Mind y cuenta con certificaciones avaladas por el doctor Richard Bandler, co-creador del PNL y de Society of NLP, la sociedad de PNL, entre otros reconocimientos. Pues nada menos y nada más, este es mi invitado de hoy, mi querido Adolfo. Te doy la bienvenida con el corazón, muy feliz de volver a vernos, encontrarnos. La vida nos lleva y nos trae, pero ahí nos mantiene, ¿verdad, mi querido Adolfo? Exactamente, mi querida Meg, un gustazo estar aquí nuevamente contigo, compartiendo con una persona, bueno, pues como tú, con toda tu sabiduría, toda tu trayectoria. Yo muy complacido de estar aquí, encantado en tu canal. Muchísimas gracias por todos tus comentarios. Fíjate, mi querido Adolfo, que vamos y venimos, pero lo que tiene un fundamento nos ayuda de manera muy sustancial. Y tener un experto como tú que nos platique cómo puede ser el PNL en mi vida cotidiana. Explícame, ¿cómo puedo yo llevar práctico? Digo, porque puedo tomar un curso contigo, porque también das cursos, pero Ujú. a la gente que nos ve hoy, que a lo mejor sí sabe, porque ya se puso un tiempo muy, muy largo de moda, sin que supiéramos que era, para qué servía, ¿ok? Nada más decía, sí es PNL, y ya, era como, sí es PNL, como, ¿no? Exacto. Explíquenos el fundamento, como por dónde me lleva el PNL. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, como dices, la mayoría de las personas ya conocen qué es esto de programación neurolingüística.
Pero bueno, brevemente para aquellos que no conocen, porque mucha gente de pronto me hablan o me preguntan, oye, programación neurolingüística tiene que ver algo con sistemas computacionales, porque Claro. por eso de la programación, ¿verdad? Y bueno, la programación neurolingüística se puede decir que es una escuela nueva. Sí, estamos hablando de los años 70 del siglo pasado, cuando inicia esta escuela de programación neurolingüística. Sus padres, el doctor Richard Bandler y John Grinder, que son co-creadores de esta escuela, programación neurolingüística. Y justamente la programación neurolingüística es una especie de híbrido entre lo que es la terapia gestal, la terapia familiar y la hipnosis ericksoniana, ¿sí? Tanto Bandler como Grinder observan, voltean a ver estas escuelas que tienen, perdón, que tienen que ver con la terapia humanista y dicen desde su punto de vista, creemos que estas tres escuelas son de las más funcionales, aquellas que se enfocan en el cambio, no tanto en el origen de de la problemática humana, sino en el cambio. ¿Cómo le hago para hacer cosas diferentes? ¿Cómo le hago para sentirme o para interactuar de manera diferente en mis relaciones? ¿Cómo le hago para liberarme de esta circunstancia en la que una y otra vez caigo de forma Ujú, inconsciente, ujú, pero rápido? ¿Qué tanto podemos liberarnos? ¿Qué tanto nos sirve en realidad voltar a ver el origen de todas estas síntomas, vamos a llamarle así? ¿Y por qué no mejor enfocar nuestra atención a qué tengo que hacer para sentirme diferente? No tanto de dónde viene, cuál es la razón por la cual me siento de esta manera, por la cual actúo de esta manera, sino cómo le voy a hacer para sentirme diferente, para actuar distinto, sin importar tanto de dónde viene. Entonces, consideran ellos que estas tres escuelas, la terapia Gestalt, la hipnosis ericksoniana y la terapia familiar, consideran las consideran como escuelas prácticas en donde hacen una fusión y crean la programación neurolingüística. Entonces, como su nombre lo dice, programación neurolingüística, cómo a través de las palabras podemos cambiar nuestra programación mental. Eso es la programación neurolingüística. Y una de las cosas en que se enfoca la PNL es en estudiar la estructura del pensamiento, no tanto el contenido. Ujú. ajá. En la mayoría de las corrientes psicoterapéuticas se enfocan en lo que es el contenido. ¿Qué es el contenido de pensamiento? ¿De qué trata mi voz interior? La ¿Sí? narrativa. Exactamente. O sea, Ok. ¿de qué trata mi película mental? Ese sería el contenido. Y la estructura es cómo percibo ese contenido. Si ponemos una analogía con el cine, el contenido de la película sería de qué trata la película. Y la estructura de la película sería si viste esa película en tercera dimensión, si viste esa película con en sonido estéreo, envolvente, si la pantalla era muy grande, si la pantalla era pequeña, si tú eras parte de la película, eras un actor de esa película, o simplemente eres una persona que estás como observador de la película. Todo esto tendría que ver con la estructura, el cómo vi la película más que de qué trata la película. Entonces, la programación neurolingüística hace un estudio justamente de la estructura. ¿Cómo es que nosotros creamos nuestros pensamientos? ¿Sí? Más que qué tipo, de qué hablan nuestros pensamientos. Ajá. Entonces, justamente este trabajo que hacen el doctor Bandler y Grinder lo empiezan a llevar a cabo a nivel práctico y se empiezan a dar cuenta de que no servía tanto que una persona hablara de, muchas veces traemos ideas cargando, anécdotas cargando de nuestro pasado que no nos dejan vivir nuestro presente. Claro. Entonces ellos empiezan a observar que cuando la persona hablaba de esa historia, nuevamente generaba todos los cambios fisiológicos Ajá. como cuando le pasó ese acontecimiento. Entonces, la mente no sabe diferenciar entre realidad e imaginación. Y entonces, a la hora de yo recordar esa película mental, pues mi cuerpo reaccionaba exactamente como si estuviera Wow, ocurriendo. Así wow. es.
Ujú. Entonces, lo que ellos hacen es empezar a cambiar un poco la estructura de ese pensamiento, más que el contenido, empiezan a cambiar un poco la estructura, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasaría si ese acontecimiento traumático que viene a tu mente y que vuelve a generarte, por decir algo, un miedo a los hombres? ¿Qué pasaría si lo recuerdas, pero lo recuerdas como una imagen lejana? ¿Qué pasaría si lo ves y te ves a ti dentro de esa película, pero te ves como una tercera persona, no como el protagonista de esa situación? Entonces, con estos cambios comienzan a darse cuenta de que el impacto emocional cambia totalmente. Y cuando una persona, vamos a utilizar el ejemplo, fue abusada sexualmente, por ejemplo, hace 30 años, el hecho de que el día de hoy recuerde ese acontecimiento, cambiando la estructura mental, cambiando la forma en que piensa esa historia, nos damos cuenta de que ahora puede narrar incluso el acontecimiento. Cuando antes empezaba a hablarlo y se le cortaba la voz, se atoraba o ni siquiera lo podía empezar a hablar, simplemente era algo que bloqueaba y no podía ni siquiera comentarlo. Entonces la programación neurolingüística se da cuenta de que a la hora de hacer esos cambios estructurales a nivel mental, pues el impacto emocional generado por ese trauma, regresando a este ejemplo, es mucho menor y ahora la persona incluso lo puede platicar y ya no siente la incapacidad que antes sentía. Entonces, Pero podemos, perdóname, sí, una pregunta. Viene el evento en mi mente, en el cuerpo la emoción, ¿no? Se me ujú, atora. En este cambio del que hablas, de estructura del pensamiento, que evidentemente tiene que ser guiado por un especialista, porque me tienes que enseñar claro, los cómo, ¿no? Eh, para salirme de ahí no es que no sienta, simplemente es que lo veo distinto. Mi visión del evento, el evento sí existió, sí es, y listo, pero yo necesito seguir mi vida viéndolo desde otro lugar. ¿Es así? exactamente, exactamente. Es como si estuviéramos, para poner una analogía y que sea un poco más claro, no es lo mismo que yo vaya en el carrito de la montaña rusa hasta adelante, sintiendo el aire en mi cara, escuchando las cadenas, cómo nos van subiendo a la parte más alta de la montaña rusa, de pronto sintiendo el giro y viendo a la gente chiquitita, toda la gente detrás de mí o frente a mí gritando, la adrenalina, todo lo que va a todo lo que da y de pronto sentir esa bajada en picada. Nunca va a ser lo mismo estar viviendo esa experiencia que estar sentado en una banquita viendo cómo unos locos se Ah, subieron a la montaña rusa claro. y yo estoy con mis palomitas y estoy con mi refresco viendo cómo gritan y yo estoy tranquilamente contemplando la escena. Nunca va a ser lo mismo vivir la experiencia en una primera persona que vivir la experiencia desde la tercera persona. Por ejemplo, ese es un cambio estructural que baja mucho el impacto emocional que podría generar la experiencia de estar arriba en la montaña rusa. Así es, Cuando hablas del cambio estructural, debe de ser como un sistema de aprendizaje, porque ahí están, nos invaden las creencias. totalmente. Las creencias nos tienen, la verdad, un poco socavado todo nuestro potencial, porque como la repetimos insistentemente, todo está fatal, bla, o sea, hacemos estos, como tú dijiste, lo que me repito continuamente, que mi cuerpo sí siente y experimenta porque lo genera, porque ya sabemos que es un fundamento, que, ¿cómo llega PNL a esa transformación de las creencias que son, híjola, nos las sembraron, mi querido Adolfo, desde chiquitos, ¿no? Nos dijeron cosas muy simples y muy gordas, porque también te vas a enfriar, no salgas, no te destapes, esas son fáciles, pero hay otras que son en el sistema, que viene del sistema, pues, ancestral, ¿no? Claro, claro. Efectivamente, el tema de creencias es un tema muy importante en la programación neurolingüística y como tú lo dices, hay ciertas creencias que están muy a nivel superficial y que, o aunque estén muy profundas, realmente no generan un cambio importante, una limitante importante en mi vida. Sin embargo, hay otras que, caray, cómo nos cuestan y nos atoran en determinadas circunstancias en donde de pronto nos bloqueamos o tenemos comportamientos que son poco sanos.
Si nosotros observáramos la forma en que se estructura una creencia que está profundamente arraigada en nuestro subconsciente y una creencia que apenas está empezando a generar un poco de ruido, nos daríamos cuenta de que hay diferencias en la estructura de un pensamiento, de la creencia muy arraigada, con un pensamiento de una creencia que apenas medio empieza a rondar mi mente. Si nosotros a través de una práctica, ah, eh, hay una herramienta en la programación neurolingüística que se conoce como submodalidades. Ujú. Vamos a ver si podemos platicar un poquito de eso. Y también es muy importante lo que son los sistemas representacionales, cómo nos representamos lo que acontece a nuestro alrededor. Si nosotros observamos a través de un análisis estructural estas submodalidades y este sistema representacional en la creencia que está muy arraigada, ¿sí? Que muchas veces como primera instancia hay que identificarla, porque está tan inconsciente que el mismo paciente no la ve, Claro. simplemente actúa a partir de esa creencia. Una vez que la hacemos consciente y podemos hacer ese análisis estructural, me voy a dar cuenta de que tiene una estructura determinada ese tipo de creencias que nosotros llamamos creencias limitantes. Ajá. Y si volteo a ver una creencia que apenas se está instalando en mi vida, me daré cuenta de que esta creencia ligerita, que apenas se está instalando, que es muy superficial y que la puedo quitar fácilmente, tiene otra estructura mental. Entonces lo que hacemos es generar un cambio estructural en donde yo voy a poner la estructura de esta energía ligerita, la estructura de esta creencia que apenas medio se está instalando, voy a vestir a mi creencia que está muy arraigada con todas estas características de la creencia que apenas sutilmente se está instalando en mi mente. Cuando yo hago esto a nivel inconsciente, ocurre una especie de cortocircuito. De pronto aparece el contenido de esa creencia que me dice, tú no puedes, eres tonto, em, Ah, lo que te han repetido pobre, a lo mejor por toda una vida. exactamente. Entonces tengo el mismo contenido, pero ahora con una estructura completamente diferente. Entonces a nivel subconsciente, mi cerebro hace una especie como de cortocircuito en donde dice, ah, caray, sigues repitiendo lo mismo, pero ahora desde una forma completamente diferente. Ujú. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es generar una nueva red de conexiones neuronales frente al mismo contenido, o sea, la misma creencia, pero ahora instalada de una forma diferente. Ajá, le cambiamos el vestido, se puede decir. Y ahora eso que me generaba tanto impacto y que me incapacitaba, ahora ni siquiera lo siento. Sí, ahora simplemente lo pienso, pero ahora como está la estructura tan ligerita, porque ya vestí a esa creencia Ajá, que me limitaba, la vestí con esta estructura de creencia que apenas está medio instalando en mi mente. Ahora mi mente subconsciente empieza a hacer, ajá, lo que hacía con esa creencia que apenas medio se estaba instalando. O sea, empieza a dudar de esa creencia, empieza a cuestionarla. ¿Será cierto? En vez de tenerla tan arraigada claro. como una verdad absoluta, Ajá, ajá. la empieza a cuestionar, pero eso es a nivel inconsciente. ¿Qué quiere decir? Que yo ni siquiera me Me doy estoy dando cuenta. cuenta, claro, como de todo lo que no me doy cuenta, claro, claro. Exactamente, incluso a través de los sueños se hacen ajustes de esta estructura, Eso te iba a ¿sí? preguntar, como se está manejando a nivel del inconsciente, posiblemente todo este cambio estructural, neuronal, pues no lo puedo vivir en mis cinco sentidos a totalidad. Posiblemente en los hechos, en las acciones, sí lo noto, pero en lo profundo se desinstala, por así decirte, como esto que me sembraron como una Sí, verdad que no es. exactamente. O sea, Y sí, ocurre, y en mis sueños me dan respuestas. sí, y puedo ser consciente o no consciente de esas respuestas, pero eso no es importante. Ocurre justamente, como bien lo dices, un cambio en el origen, ¿sí? En la raíz de mi problemática. Y una de las cosas uno de los fenómenos que pasan, le pasaba mucho al doctor Milton Erickson, padre de la hipnosis ericksoniana, en donde uno iba a platicar con él.
y él simplemente lo escuchaba y de pronto le aventaba a uno una metáfora y la gente salía hasta confundida porque decía, pues que no era hipnosis esto, no me iban a Claro, hipnotizar, no me iban a claro, poner un claro, péndulo y me iban a claro. hipnotizar. ¿Qué pasa? Ay, este doctor ni le entendí, salía la gente hasta confundida. Iban pasando algunos días, incluso había gente que salía hasta molesta porque, ay, pagué tantos dólares por esto Por y esto, luego, ¿en claro. qué me ayudó? Pasaban algunos días o a veces semanas y de pronto decía la gente, ay, qué curioso, ya no he tenido el ataque de pánico. Ay, qué curioso, se me acercó un hombre y no sentí miedo, no me había dado cuenta de eso. Entonces empezamos a darnos cuenta a través del cambio comportamental que Ah, claro. se ha movido algo. Ajá. Y de pronto me doy cuenta de que eso que se movió fue mi creencia. Ya percibo la realidad sin el filtro de la creencia que me limitaba, que me hacía chiquito, que me hacía sentir poca cosa. Y ahora de pronto estoy hablando con el director de la empresa y me siento relajado y me siento tranquilo. Cuando antes, híjole, me Ah, toca plática con el director y estaba que me moría de nervios. Ahora estoy al frente exponiendo un tema, una clase en mi escuela, cuando antes era, prefiero reprobar la materia antes de pararme al frente y exponer un tema. claro. Entonces vemos ese cambio a nivel comportamental en donde no entendemos muy bien qué fue lo que ocurrió. Nosotros trabajamos directamente con la parte del inconsciente o del subconsciente, hacemos cambios y ajustes desde ahí, en donde el paciente no va a entender bien ni siquiera qué fue lo que hizo. Ajá. Utilizamos mucho, por ejemplo, el lenguaje metafórico para poderle llegar al subconsciente y que agarre la carnita donde el subconsciente se siente cómodo. Podemos instalar incluso el cambio a través de una modificación que ocurre en la metáfora, en donde el paciente cree que se está hablando de la metáfora, no se está hablando de él. Entonces tiene sus Relaja, claro, barreras, están abajo porque se está hablando de otra cosa, no se está hablando de. claro. Es muy común que ocurra que cuando llegas a platicar, y tú lo sabes perfectamente, de cosas que son muy íntimas, muy profundas, muy del alma del paciente, es bien común que el paciente ponga barrera. Ah, ¿Sí? Pero si hablamos de la mamá del paciente y cómo la mamá, no, el paciente ahí fluye. ahí te ¿Sí? cuento todo. Exactamente. De mi hermano lo que quieras, de mi pareja lo que quieras, pero de mí de inmediato barreras. Claro. Entonces, con este tipo de prácticas, lo que llevamos a cabo es que ni siquiera el paciente se da cuenta en dónde metemos la información a nivel inconsciente. A ver, pero dime algo. Ok, yo como voy contigo de terapeuta, y genial. A mí me gustaría saber, mi Adolfo, porque al final mi día a día tiene que cambiar de alguna manera y nuestro gran problema con los que nos rodean, generalmente los más cercanos, es que no comunicamos las cosas bien. Entonces, esto sigue creando más de lo mismo, ¿no? En creencias, en comportamientos, en enfados, en una cantidad de circunstancias que no se modifican. Cuando, y me parece lo máximo, como yo, simple mortal, ¿no? Puedo empezar a hacer un cambio estructural. Digo, yo sé que para eso das cursos, pero danos, o sea, ¿cómo lo llevo ahí a Adolfo? ¿Cómo esto que me estás diciendo lo puedo anclar a mi vida cotidiana, a mi vida Ujú. del diario? Porque mi diario es lo que quiero construir. Este día lo quiero construir diferente a lo que ya pasó, porque pues tú mejor que nadie sabrás que, hijo, esto de vivir en el pasado desgasta el alma, ¿no? No le deja energía para lo que sigue. Está tan Exactamente. atorado en lo que ya no es, que ya no crea nada nuevo. ¿Cómo puedo hacer este proceso de una manera consciente para dejar de caer en eso mismo? Porque el asunto es que sigo cayendo en lo mismo porque es una estructura. Totalmente, totalmente. Tocas un tema medular, ajá, porque muchas veces cuando hacemos estos cambios de los que estamos platicando,
se genera un cambio en el comportamiento, como lo acabamos de decir. Pero ese cambio en el comportamiento va a generar en primer lugar una resistencia, pero de inmediato. ¿Por qué? Porque nuestro ego va a prender focos Claro, no, y va a no. decir, a ver, espérame tantito, o sea, si yo estoy tan cómodo sintiendo miedo, si estoy tan cómodo sintiendo inseguridad, y de pronto tú vienes y me pones a hablar frente a no sé cuántas personas, vamos a tener una resistencia en donde nuestros demonios se van a empezar a presentar, ¿sí? Claro. Va a empezar a ocurrir una voz interior que antes no sentíamos porque antes simplemente no hablaba en público, antes simplemente no permitía que se acercara una persona y ya. Y ahora que estoy permitiendo a través de este cambio el acercamiento de una persona, el hablar en público, el hacer ejercicio, lo que tú quieras, va a haber como una especie de alerta Foco rojo, dentro de aguas, mí. aguas. Ahí viene el Exactamente, lobo. exactamente. Va a despertar el ego el ego está muy acostumbrado a ser habitual. Se siente muy cómodo con estar repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces de pronto viene un acto de cambio, aparece el foco rojo y empezamos a hablar dentro de nosotros mismos. Empezamos a cuestionarnos, empezamos a decir si realmente esa terapia funcionó, Mm, si no, no más bien me habrán tomado el pelo, no, ¿cómo yo voy a hacer esto? Y nuevamente es probable que regresemos a nuestro antiguo actuar. Ajá, por ese diálogo interno. Es curioso, yo le digo a mis pacientes que hay un ego dentro de nosotros y hay un ego fuera de nosotros. Ujú. Porque vamos a suponer que tenemos una persona que tiene un problema de adicción, es alcohólico y tiene su grupito de los jueves, sus amigos que se reúnen todos los jueves a echar la cervecita, etcétera. Llega el jueves con sus amigos y de pronto les dice, yo no, gracias, yo un vasito de agua. Ujú. ¿Qué va a ocurrir con ese contexto? lo Sí. sacas a todos del lugar. ¿Y qué te van a decir? Obviamente, hoy, no Ay, seas payaso, exacto. ¿sí? ¿De Tómate qué una, no estás pasa nada. hablando? Tómate una, no pasa nada. Esa voz la tenía yo adentro de mí. Esa era la vocecita de mi ego que me quería regresar a lo habitual, a donde él se siente cómodo, a mi zona Ok. de confort. Y una vez que vencí esa voz a través de, podemos llevar a cabo ciertas prácticas de silenciar esa voz interior, lo que va a ocurrir es que ahora en el entorno voy a escuchar la misma voz. ¿Sí? Que me dicen, oye, me caías mejor antes cuando Es tomabas, más divertido. eras más divertido, ay, qué Claro, horror. Y entonces la misma sociedad, la misma gente que está a nuestro alrededor, se va a claro, resistir a nuestro cambio, ¿sí? Hay un dicho muy bonito que dice, la oscuridad no soporta la luz. Ujú. Entonces, cuando nosotros empezamos a iluminarnos, eso no le agrada a la gente que está a nuestro alrededor el evolucionar, el elevar nuestro nivel de conciencia, mucha gente cree que es algo hermoso y los angelitos y no, 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 es algo durísimo. no, claro, ¿Sí? Tenemos que enfrentarnos a nosotros mismos, tenemos que darnos cuenta de que esa vocecita que hablaba no somos nosotros, ¿sí? Podernos desidentificar con esa voz interior, callarla, que no es tarea sencilla. Y como si fuera poco, ahora voy a escuchar la voz de afuera en donde gente que quizá fue muy cercana a mí, ¿sí? Muy probablemente esas personas, como ya no funciono en la misma dinámica que antes funcionaba, es muy probable que esas personas se empiecen a alejar. Por eso es que a veces cuesta trabajo el cambio. Sí, porque a la hora de que empezamos a ver el efecto secundario generado por mi cambio, nos da miedo, nos espanta y nos regresamos otra vez a lo claro, conocido. claro, Entonces, el trabajo de la programación neurolingüística en lo que es el cambio profundo de carácter, ajá, no de personalidad, de carácter, es estar talachando, 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 es estar haciéndonos conscientes de forma constante de que otra vez regresé a mi antigua estructura, es claro. estarnos cachando. Es bien importante que no creamos que la programación neurolingüística, ay, es que en una sesión, No, olvídate, ya quedaste como nuevo, ¿sí? Te cambiaron el motor, ya quedaste como nuevo. No, tienes un trabajo de 30, 40 años de estar instalando redes neuronales,
¿sí? Es de estar instalando creencias que traes arraigadas profundamente. Obviamente no en una sesión se va a cambiar, ¿sí? No, bueno, pues ninguna clase te da eso, ni tu primera clase de matemáticas, ¿no? Exactamente, Primero un exactamente, número, luego la suma, luego la resta, luego la multi, y luego la división. Y te toma 6 años de tu vida entender eso, totalmente. ¿no? O sea, es como estamos en la sociedad de lo automático y lo rápido, nadie comprende que los procesos de cambio toman tiempo. Y el tiempo yo creo que es el gran compañero, ¿no, mi querido Adolfo? Cuando de veras dices, es hoy, yo necesito hacer hoy una práctica, porque esta es una práctica, es algo que modifica tu existencia para bien a pesar de, sí, a lo mejor tenemos pérdidas temporales, yo digo que son temporales mientras tú te ajustas, porque luego ya tú regresas a este clan que no te quiere tanto como eres ahora, y entonces Ujú. empieza a dignificar lo que hiciste porque te ve en coherencia mucho mejor que antes, ¿no? Porque ya estás en una energía donde no provocas el pleito, donde eres más compasivo, donde ya te importa un comino sus vidas y ya no te metes en Ujú. lo que no te importa porque eso es lo que hemos hecho hasta ahora y por eso somos tan populares, la verdad. O sea, Exactamente. somos muy populares porque andamos en esa energía. Cuando el proceso, el crecimiento interno, porque tú llevas muchísimos años trabajando con el desarrollo humano, personal, de tantas maneras, el trabajo nunca para, ni el tuyo ni el mío. O sea, yo tengo que talachar diario porque me tengo que sentar a meditar. Totalmente. Es un esfuerzo. No es, ya llegué, nunca llegas. Lo que tenemos que Exactamente. entender es que nunca se llega. Son procesos de cambio permanente, como la vida misma. Tú lo has dicho de forma precisa, es un proceso, ¿sí? No es un encender, apagar un switch. Es un proceso y se lo comento a pacientes que llegan con problemas ya llenos de síntomas, ¿no? Por todos lados. Y dicen, es que ya, por favor, duérmeme, ya quítame este dolor. Sí, O sea, claro. no, No, pues bueno, ojalá. bueno fuera, ¿sí? Eh, es como ir al gimnasio con 40 kilos de sobrepeso en febrero y decirle al entrenador, oye, me voy en Semana Santa a Cancún, quiero irme con el abdomen marcado, bien No, definido. no. No, bueno, o sea, el entrenador se va a reír de nosotros. Entonces, como bien lo dices, hay un esfuerzo que hacer. Para cambiar hay que esforzarnos. ¿Sí? Porque es más sencillo quedarme acostado viendo la televisión, ¿sí? O quedarme 2 horitas más bien tapado en mi camita, a ponerme de pie con los fríos que estamos empezando a sentir acá en la Ciudad de México y ponerte tus pants y ponerte tu playerita e irte a correr al gimnasio. Sí, es mucho más fácil y hay una vocecita cuando abro las cobijas y siento el frío que de pronto entra No, y esa vocecita me dice, ay, 10 minutos más. Ajá. Ese es mi ego, ese es el que no quiere que cambie. Ese es el que quiere que siga haciendo lo mismo. Y está la persona que se tapa y dice 10 minutitos y cuando abrió los ojos ya son 2 horas, ¿no? claro. Y está la persona que tiene una determinación absoluta para decir nada de 10 minutos. Sí, Me voy en pa- contra de esa voz. Sí, por eso es a veces un esfuerzo, ahí es donde está el esfuerzo. Claro. Silencio esa voz y en total silencio me estoy poniendo mis pants y en total silencio me estoy abrigando y en total silencio ya estoy trotando en la caminadora. Ajá, Y no es que te encante, es que te provoca el beneficio después. O sea, es lo que tenemos, el regalo del después. Ni siquiera es exacto. chicotearte porque no lo hiciste o sí lo hiciste. No, es que en el día te sientes muy bien. O sea, cuando te eres fiel a eso que pones en tu vida como un cambio y Ujú. vas notando que ese cambio te hace sentir mejor contigo, solo contigo, ¿eh? Exacto, Porque aquí luego queremos que todo el mundo se sienta muy contento con mis acciones. No, es igual cuando tú decides que vas a cambiar la alimentación, que tú ya no comes azúcar ni carbohidratos, o sea, todo les pica, pues la gente no se anima a hacerlo. O sea, la verdad es que cuando hacemos esas cosas, les enseñamos a los otros lo que no quieren hacer. Por eso exactamente. ya no tienen socio ni para el alcohol ni para su azúcar, ya no hay socio. Y eso les choca porque entonces
te dicen, ay, nada más cómete un pedacito de pastel, no inventes. Pero claro, no, o sea, que pareciera que crecer no solamente es un esfuerzo interno, es un mega esfuerzo de la comunidad, no te lo deja hacer. Ay, desde que estás en tus cursos esos raros, desde que vas a tu terapia, qué extraño, o sea, te minimizan, te dan para abajo, y yo creo que por eso este camino en el que tú y yo elegimos vivir y dar clases es muy solitario. Al final es muy solitario, porque pues te das cuenta que no eres monedita de oro para caerle bien a todos, que tampoco es tu hit, no estar en el hit para ir de nadie, o sea, que, la que tiene que estar bien soy yo en este esfuerzo cotidiano que se llama congruencia, mi querido Adolfo. Yo creo que en esto que tú estás haciendo como un planteamiento de un proceso, tengo que empezar a ser más coherente para caerme bien, nada más caerme exactamente. bien. Y si les gusta o no les gusta, ya no es problema nuestro. No, y Ujú. no es egoísta. La gente tiene que entender que no es un proceso egoísta, es un proceso de sanarnos. Todos necesitamos un proceso de sanación porque venimos de la gran disfuncionalidad familiar, aprendida. Y Exactamente, a nadie hay que señalar, todos tienen sus raíces, ¿no? Y ahora lo sabemos exactamente. más con constelaciones familiares, que si las lealtades y que si todo sí. Y porque esta es la Así es, propuesta, ¿qué haces tú? O aprendes o buscas una terapia, pero para, si tu vida no está como hoy por hoy eliges que sea, para y pide ayuda. Porque yo creo que exacto, hoy lo que tenemos, mi Adolfo, sí es muchísimo, muchísima información. Todo está muy abierto, pero no todo es bueno y no todo tiene una buena conducción. Yo sí creo y valoro mucho la experiencia, porque en la experiencia tú tienes no una, muchas salidas. Muchas salidas porque tienes la experiencia de todo lo que has vivido más todos los pacientes que has visto, que te da una plataforma gigantesca para tratarme a mí, ujú. por difícil Así que es, sea mi caso. exactamente, ¿No? Porque no es aplica PNL. No, no, no. Déjame que te explico cómo lo vas a hacer tú. Porque esta es una totalmente, terapia autosuficiente. No voy a estar perpetuamente con Adolfo en terapia. totalmente, totalmente. Y dices algo muy importante. Y creo que no solo la programación neurolingüística, sino las diferentes ramas de la psicoterapia, incluyendo filosofía oriental, etcétera. Em, hay, creo que el paso más importante es dejar de ver hacia afuera y comenzar a mirar hacia adentro. Ujú. Correcto. Entender que yo soy el creador de eso que está ocurriendo allá afuera, que por algo me identifico, por algo me molesta que mi mujer, que mi esposo, por algo me incomoda que tal persona del trabajo hable de esta manera. Pero normalmente lo que hacemos es proyectar nuestra conciencia Ah, hacia afuera y claro. dejarnos de ver. ¿Sí? Entonces es más sencillo culpar, es más sencillo decir que el otro me hizo enojar en vez de voltearme a ver y decir qué ocurre dentro de mí, por lo cual me molesto cuando se comentan estos temas. ¿Qué traigo cargando yo? Entonces es bien bonito el poderte observar, que ahí es donde siento que muchas personas se atoran, porque ya no les gusta, o sea, de pronto dicen, ah, entonces el del problema soy yo, y de pronto Pues dices, pues, te tengo noticias. sí, te platico. Entonces se requiere de un acto de responsabilidad, la capacidad de responder frente a nuestros actos, y darnos cuenta de que yo soy el que me siento de esta manera cuando ocurren ciertos fenómenos a mi alrededor. En esa autoobservación que hacemos, que creo que es uno de los pasos más importantes, un maestro decía, aquella persona que ya se dio cuenta de que él es el responsable de lo que siente, ya tiene avanzado un 60% en la terapia, Claro, ¿sí? claro. Entonces, eso es importantísimo y sobre todo el tema de que sea constante, de que no nos olvidemos de mirar hacia adentro y nos vayamos por el camino fácil de proyectarnos con lo de afuera y justificar
nuestros tropiezos, justificar nuestras actitudes, porque el otro hizo o deshizo. Entonces, como muy bien lo dices, hay muchos caminos, pero creo que todo camino serio, ¿sí? Habla de procesos y todo camino serio habla de autoobservación y todo camino serio habla de desidentificación con el ruido interior. Ajá. Claro. Es un estilo de vida, se podría decir que, este, como lo comentas de forma tan precisa, es un camino en solitario, porque nos vamos quedando solos Hoy y sí. a veces eso espanta. Sí, hay gente que no sabe estar consigo misma y de pronto dice, no sabes qué, con mi neurosis, con mis dramas, pero ¿de dónde me agarro? Ajá, Sí, pero fíjate cómo preferimos el dolor perpetuo que quedarnos con nosotros, averiguar qué personas somos. Porque, exactamente. o sea, si en pandemia no nos obligó un poco a entrar ahí, ahorita otra vez con el ruido exterior, otra vez el caos, yo siento que la gente está más disparada y como está tan conectada con las redes, lo único que sabe y el único que cree son las redes. Y no se mira, no hay tiempo para voltear a verse, mi querido Adolfo. Y seguimos en los grandes dramas, en relaciones bien tóxicas, en empleos que no nos gustan. Cuando mi vida es una y la tengo que disfrutar al mil, al todo, en ser lo más feliz que pueda con lo que soy. Disculpa, pero esto es todo lo que tengo, ¿no? Me caiga bien, es Totalmente. muy fundamental. O sea, Totalmente. y yo ando buscando caerle bien a todo el mundo sin voltear a verme a mí. Y busco la aceptación del otro cuando yo no me acepto. Y entonces De- sufro y sufro y sufro y sufro y me la paso en la queja en vez de hacerme cargo y trascender, y trascender, Así es. ¿no? Sí, sí, de hecho es de lo más común, como dices, ¿no? O sea, busco la aceptación del otro porque yo no me acepto. Entonces quiero que alguien me acepte, quiero que alguien me ame porque yo no me amo. Claro. Entonces, ¿por qué no mejor dejar de buscar quien te ama? Porque acabamos estando frustrados, decepcionados, sintiéndonos maltratados y pisoteados. ¿Y por qué no empezar a mirar hacia adentro y a darnos cuenta de todos esos fantasmas internos que traemos cargando, que no nos gusta voltear a ver, porque vivimos en el mundo occidental en donde a la gente no le gusta sentir, claro, nos gusta sentir lo bonito, pero no nos gusta sentir ansiedad, porque si siento la ansiedad de inmediato agarro mi teléfono, lo prendo y me meto a ver Facebook o lo que sea. No me gusta sentir tristeza, de pronto le hablo a un amigo y ¿qué se va a hacer? ¿Sí? ¿Qué pasaría si nosotros con esas emociones que están Ahí, instaladas, claro. que somos adictos a esas emociones, qué pasaría si nos quedamos con ellas un momentito y las sentimos, sin meterle una historia, sino qué pasaría si simplemente conecto a nivel corporal con esa emoción y permito que esa emoción se exprese, ¿sí? Y la siento y dejo de temer sentirme Claro, triste, dejo de temer sentirme ansioso y me quedo con esa ansiedad y me quedo con esa tristeza sin meterle mente, sin meterle historia, historia claro, exactamente, que claro. potencie, porque la historia solo va a potenciar esa emoción. ¿Qué pasa si silencio esa mente y conecto con ese silencio, con esa emoción a nivel corporal y le permito que se exprese? Me voy a dar cuenta de que con una práctica tan simple de conexión emocional a nivel corporal libre de mente, me voy a dar cuenta de que se va a expresar esa emoción y voy a regresar a mi homeostasis, a mi centro. ¿Y qué pasó? No pasó absolutamente nada, pero Claro. tenemos pánico. Entonces no queremos sentir, no queremos conectar. Entonces, el cambio es para valientes, ¿sí? El cambio es para Claro. aquellas personas que realmente están dispuestas a pagar un precio por obtener un beneficio que no va a llegar hoy, ¿sí? Es como cuando quieres comprar un teléfono celular y vas y lo compras a meses sin intereses.
todavía no has ganado ni ese dinero y ya lo debes. Claro, ¿Sí? claro, Oye, espérate, primero ahorra, en vez de estar pagando a meses, ahorra y en año y medio que ya tengas el dinero vas y lo compras y vas a claro, obtener hasta el nuevo. Ujú. claro, Y no vas a deber nada. Entonces, primero pago el precio y luego obtengo el beneficio. Vivimos en una sociedad en donde quiere exactamente lo opuesto. Primero quiero el beneficio. y va a ser Una mucho. pacientita me decía, es que yo necesito un novio equilibrado. Yo necesito un novio que esté en paz interior. Y yo Mm, le decía, te tengo y una mala noticia, no lo vas a encontrar. Y ella me decía, ay, pero ¿por qué dices eso? Si hay hombres fieles, hay hombres equilibrados. Digo, por supuesto, pero tú no estás equilibrada. ¿Quieres un hombre equilibrado? Primero equilíbrate tú claro, y el claro, hombre equilibrado llegará. Es más, si llega o no llega ya no es importante, porque ya estás equilibrada y lo que tú buscabas a través de esa interacción con el hombre era el equilibrio. claro, Entonces ya tienes el equilibrio, de pronto quizá digas, ay, me siento muy a gusto sola. claro, Ajá, claro. así es. No estoy Entonces, buscando bueno, que me llenen, no estoy buscando que afuera me llenen nada, ¿no? Porque eso es lo que, de ahí venimos, de esa creencia, que la felicidad está afuera, que hay que perseguirla, que depende del otro, que para que yo sea feliz 2 puntos, tengo que tener este coche y esta casa y este tipo de ropa, y al final lo tengo todo y de todas maneras me doy cuenta que no era ahí, que eso es te lo más sigues sintiendo triste, igual. que el vacío es el vacío interior, no es exterior, no es que lo llenes, no hay nada que puedas llenar con el afuera. Por eso el camino interno en el que tú y yo llevamos tanto tiempo, pues está en el fundamento de que cada quien va en ese diario, diario, Ujú. diario, haciendo diario, un surquito, yo creo así lo veo como un surquito en el cerebro, como tú decías, de estas nuevas redes, que le voy sumando, sumando, pero el camino se está haciendo, a mi parecer, cuando ya estás en este andar, se hace gozoso, porque también la gente tiene que entender que hay un gozo de logro, hay un gran gozo de logro. Claro, claro. Sí llega un momento en donde la magia empieza a aparecer, ¿sí? Y así como pasaste por ese momento de crítica interior, ¿sí? De crítica exterior, en donde fuiste juzgado, en donde te estuvieron bombardeando por todos lados, que ibas por un camino incorrecto. em, y hubo personas, quizá familiares, parejas, amigos, que se alejaron, que la misma naturaleza sutil de las cosas generó un alejamiento de esas personas y que quizá tuviste que enfrentar tus miedos más grandes porque tenías miedo de estar solo y de pronto resulta que esto lo que te está haciendo es generarte más soledad, entonces enfrentas a tus miedos más grandes, pero una vez que pasas ese proceso viene algo maravilloso, en donde ya tu frecuencia es distinta, donde ya estás, se oye muy, eh, pero así es, estás en otro nivel de conciencia. Ujú. Correcto, correcto. Y ahora empezamos a llevar a cabo, bueno, no empezamos, en todo momento lo hacemos, pero a través de esa ley de atracción empezamos a mantenernos en esas frecuencias y empezamos a atraer quizá poca gente, porque creo que mm, esto es algo que ahora ya se habla mucho de la conciencia y todo esto, pero creo que seguimos siendo pocos si volteamos afuera al Es mundo. correcto. Y esos pocos empezamos justamente como imancitos a traernos, Claro, ¿no? hasta en la forma de hablar nos reconocemos. Las palabras que usas, que dices, ahí está, ha de estar en el rollo, ¿no? Me le junto porque algo me va a contar del rollo. Sí, claro, Exactamente, por eso tener comunidad, como en todo, ¿no? Las comunidades es lo que nos fortalece en todo término, porque pues hay el mundo de los loquitos que piensa que adentro es mejor que afuera y que cuando está adentro es muy feliz haciendo al afuera más feliz. O exactamente, sea, porque tú lo que exactamente. provocas es bienestar afuera cuando estás en tu buen lugar. Así es, Y entonces es que la exactamente, gente quiere que estés, no que dices, ah, ya llegó, ¿no? El contrario, bienvenido sea, bienvenido exactamente. sea. Se vuelve sencillo el interactuar, ¿sí? Cuando ya Muy, no hay tantos deberías y tendrías y tienes y debo.
tantas esas palabras en donde soltamos y nos permitimos ser, ¿sí? Se genera una conexión hermosa en donde simplemente eso es algo que se siente más. Y ahí es donde dices, estoy en equilibrio, ajá. O cuando ocurre lo opuesto, en donde te encuentras con otras frecuencias, de pronto sin juzgar, simplemente Te mueves. alejo. Sí, claro, Exactamente, me claro, alejo. sí, claro. Entonces se empieza a dar una dinámica sutil, maravillosa, en donde te vuelves mucho más sensible y puedes decir dónde estoy y dónde me retiro, Dónde ¿no? estoy cómodo y dónde ya no, ¿no? Ya Exactamente, no me quedo en exactamente. los lugares estoicamente, ¿para qué? ¿No? Oye, mi Adolfo, el tiempo corre cuando uno tiene información maravillosa. Ah, Quiero, de verdad, uno, agradecerte profundísimamente tu tiempo y este andar, ¿no? Yo creo que la vida nos ha hecho coincidir en momentos muy especiales, ¿no? Y yo lo valoro y lo agradezco profundísimamente y que estés hoy en el programa me hace muy feliz, de verdad, muy feliz por todo lo que ofreces. Y pues no sé cómo quieras cerrar el programa, te lo dejo pues a tu... antes que otra cosa, pues agradeciéndote, y yo soy el que me siento muy agradecido de que me hayas invitado, muy contento de estar aquí platicando nuevamente contigo. Y bueno, pues para cerrar el programa, pues me gustaría cerrar justamente con este punto de tomar responsabilidad. Ajá. Dejar de culpar a los demás de lo que ocurre en nosotros, voltearnos a ver, estar conscientes de que nosotros somos creadores, darnos cuenta de lo maravilloso que somos, porque cuando entendemos, a veces cuando escuchaba alguna clase de física cuántica que decía que nosotros éramos creadores de la realidad del entorno, yo no entendía bien a qué se referían. Y decía, ¿cómo que creador? O sea, no entiendo si pasó esto y yo no quería que pasara. Entonces, ¿cómo que creador? Y cuando uno continúa en este camino, va entendiendo, cuando uno va interiorizándose más, va entendiendo lo poderosos que somos. Y vamos entendiendo que la vida que tenemos es totalmente congruente y acorde con lo que somos. Y que si queremos cambiar la vida, tenemos que cambiar nosotros. No, no hay opción. Ajá. Entonces, mirar hacia adentro, y darnos cuenta de que todo lo que creíamos que íbamos a encontrar afuera o lo que íbamos a sentir a partir de algo, una pareja, dinero, un carro, lo que sea, nos está esperando adentro. Claro, Ujú. claro. Eso sería mi... Mil gracias de verdad. Y bueno, yo sé que tienes muchos otros temas que en breve hacemos otro programita porque quiero hablar de Encantado. los sueños, porque eres experto, eres bárbaro con ese tema. Yo me acuerdo de un curso que tomé contigo, que bueno. Así que yo valoro muchísimo. Mil gracias, mi querido Adolfo. Gracias por tu presencia en el programa. Muchísimas gracias, Meg. Te agradezco infinitamente y encantado de volvernos a ver pronto. Así será. Y así, mis queridos amigos, cerramos un programa. Yo espero que te quedes súper motivado con estas palabras de Adolfo, tan precisas, tan claras. El cambio es adentro, el trabajo es adentro. No hay esfuerzo solo. Tenemos quien nos acompañe en esos procesos maravillosos. Cuando decidimos en conciencia, elegimos que queremos que este año, este nuevo año, si tienes esa propuesta y ese propósito, empieza adentro. El cambio es adentro, no es afuera. Pásala muy bien, nos vemos la próxima semana. Brilla siempre.